Le damos gracias una vez más por esos televidentes que van a ver este mensaje, por los que nos van a ver a través de televisión, los que nos van a escuchar por la radio, los que nos van a ver a través de internet. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Exaltamos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, voy a pedirles, hermanos, que busquen en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer esta parte de la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Gloria al Señor. Se siente la presencia del Señor en este lugar, hermano, porque Él es bueno, porque nuestro Señor cumple su promesa, que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él ahí estaría, dice la palabra del Señor, y nosotros creemos en las palabras del Señor. Bendito Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra, tal y como está escrita: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Dios mío. Te pedimos el respaldo, Dios mío, en esta predicación, Dios mío. Te pido, Señor, que uses mi boca, Padre poderoso, usa mis labios para llevar este mensaje, Señor, ya que son muchas personas las que van a estar escuchándolo, Padre poderoso. Reprende en esta hora todo espíritu inmundo, todo demonio, toda obra de las tinieblas, todo lo que pretenda, Señor, interferir con este mensaje para que llegue a las almas, Padre poderoso. Lo reprendo en el nombre de Jesús en este momento, porque grande eres, Señor, porque adelante de tu nombre, Dios mío, se doblará toda rodilla, Señor, y toda lengua tiene que confesar que tú eres el Señor, Padre Santo. Gracias, Dios mío, te alabo y te bendigo. Bendito el Señor. Pues vemos la palabra del Señor en esta tarde. Nos habla de un lugar, dice la palabra, que estaba en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, dice la palabra del Señor. Estaba este estanque que en hebreo se llamaba Betesda, y dice que el cual tenía 5 pórticos, y en esto yacía una gran multitud de enfermos, dice la palabra del Señor, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Pues esto se compara, podemos comparar nosotros, hermanos, en aquel tiempo, pues veíamos nosotros cómo leemos en la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que había una gran fiesta en aquel lugar, pero nuestro Señor Jesucristo se desvió, todos se fueron para la fiesta, y nuestro Señor Jesucristo pues llegó a ese lugar porque Él sabía que ahí era donde estaba la necesidad, hermanos, que era donde Él iba a hacer grandes maravillas y prodigios. La palabra del Señor nos habla de que había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén con ellos, y allí en Jerusalén pues había este estanque, y el Señor no se dirigió con los otros, sino que se fue Él a este lugar. Y dice la palabra que en ese lugar pues había muchas personas con necesidades diferentes. Podemos ver que dice que habían enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Es necesario, amados hermanos, que nosotros entendamos la palabra del Señor, lo que el Señor hacía, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Además de predicar, de llevar el evangelio, Él también se dedicaba a sanar a los enfermos. Tantas maravillas, tantos milagros, tantas señales que hizo nuestro Señor Jesucristo, que dice el evangelista que si todo se hubiera escrito, todo lo que nuestro
Señor hizo, no alcanzaría todo el papel del mundo para escribir lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra. Por eso es que nosotros le seguimos, hermanos, por eso es que nosotros creímos en Él, porque nuestro Señor Jesucristo, pues todas las maravillas que Él hacía, todas las cosas eran para que todas las personas se admiraran, incluso la manera Él de llevar el Evangelio, la manera de predicar. Aquellas personas, las multitudes decían, se le acercaban porque ellos mismos decían de que nunca habían escuchado a una persona hablar con tanta autoridad como hablaba nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando leo esa parte de la Biblia me quedo asombrado porque pues todos sabemos de que había aparecido Juan el Bautista, que había aparecido un hombre que predicaba la palabra con denuedo, predicaba la palabra de una manera fuerte, que aquellas personas cuando escuchaban a Juan el Bautista, sus predicaciones, sus exhortaciones que él hacía, a las personas no les quedaba otra cosa más que arrepentirse. Y eso es lo que tendríamos que tener nosotros en este tiempo, hermanos, que cuando nosotros llevemos la palabra, que cuando nosotros predicáramos esta palabra, las personas que escucharan este mensaje se arrepintieran. Pero este hombre, dice la palabra que tenía algo especial. Juan el Bautista tenía algo, que él había sido enviado por el mismo Dios a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que él venía bautizando en agua y que Dios mismo le había dicho a Juan el Bautista: tú vas a bautizar con agua, pero acuérdate, nunca se te olvide que después de ti va a venir uno que va a predicar, va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Acuérdate, yo te voy a dar la señal sobre aquel que descienda el Espíritu Santo. Ese va a ser el que tú vas a señalar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ese es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice la palabra que en este lugar, yo comparo este lugar, hermanos, como un lugar como este que se ha abierto. ¿Sabe usted que yo a esta iglesia le quería poner Bethesda? ¿Por qué? Porque Dios ha dado una promesa grande a este lugar, a esta congregación. Dios ha hablado de diferentes formas. Y Dios ha dicho que este es un lugar donde las personas van a ser libres, donde muchas personas iban a ser sanadas. Y nuestro Dios ha cumplido, porque aquí han venido personas a este lugar y todas para la honra y gloria de Dios. Hemos orado por ellos, hermanos, y han sido sanados. ¿Por qué? Porque siempre nuestro Señor sabía que ahí estaba ese estanque, pero ahora Dios abre lugares donde las personas pueden ir, y Él quiere, el objetivo de nuestro Dios es que al frente de esa congregación haya una persona que le crea a Él. Porque hay muchos que predican el Evangelio, hermanos, hay muchos que son pastores, muchos evangelistas que no le creen a Dios. Porque hay muchas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios lo que Él ha escrito, lo que Él dice. Entonces, la obligación de todo predicador, de toda persona que esté al frente, hermano, tiene que conocer el poder de Dios, tiene que ser enviado por Dios, tiene que Dios haberlo puesto en ese lugar. Por eso es que yo, hermano, en lo personal, no estoy de acuerdo con aquellas personas que van a estudiar un instituto bíblico, que salen pastores de un instituto bíblico. ¿Por qué? Porque muchas personas lo han testificado. Muchas personas dicen de que ellos tienen títulos, pero que a la hora de echar fuera demonios no pueden hacer nada, no tienen poder, no tienen autoridad, porque el título no es el que echa fuera demonios, hermano, sino la comunión que tenga la persona con el Espíritu Santo. Y eso cualquier persona lo puede alcanzar, hermano. Cualquier persona que se someta, aquel que le quiera servir a Dios. Esas personas, si la promesa es para todos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo la dio para todos, porque Él nos enseñó a nosotros cómo es que nosotros íbamos a conducirnos, cómo es que nosotros íbamos a caminar este camino, cómo es que nosotros íbamos a andar, hermanos. No es nomás de una manera carnal, porque hay muchos que trabajan bastante en la obra del Señor, pero todo lo que hacen lo hacen en la carne, hermano. Todo lo que están haciendo no lo hacen bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que se han convertido en unos lugares, hermanos, donde la gente solo está siendo entretenida, porque la gente nunca ha sentido nada en esos lugares. Están acostumbrados cuando vinieron de la religión y siguen viviendo una religión todavía, porque todavía
una relación, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es religión, sino que es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos puso a nosotros como que nosotros le íbamos a hacer. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él dio, hermanos, el ejemplo claro, qué es lo que los discípulos iban a hacer. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les dio poder a los discípulos, los capacitó, hermanos, para hacer todo el trabajo que Él hacía. Porque mire, dice que en ese lugar yacía una multitud, imagínense, una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos. ¿Cuántos hoy en la actualidad, hermanos, no hay cojos, no hay paralíticos, no hay un montón de enfermos? Y la obligación de la iglesia del Señor es de ser una iglesia poderosa, para que cuando venga una persona necesitada pueda orar por esa persona y que esa persona se vaya sana, que se vaya libre. Ese es el objetivo de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, Dios nos mandó a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: si yo no hiciera estas obras, ustedes no creerían, dijo el Señor. Y eso es real, hermano. Cuando viene una persona y no tiene frutos, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Una persona, hermano, no puede venir, porque hay personas que vienen predicando, vienen dando grandes seminarios, hermano, vienen hablando bien bonito, vienen hablando que tienen una gran preparación académica para llevar el Evangelio. Pero el Evangelio no es de esa manera. El Evangelio es poder. Allá lo dijo el apóstol Pablo, que el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. ¿Y ustedes lo creen o no lo creen, hermano? Amén, aleluya. ¿Y por qué están durmiendo entonces? Poderoso Dios. No, hermano, es poder. Agarren el poder cuando vengan a la iglesia. Hagan una oración poderosa y díganle al Señor que ustedes quieren autoridad sobre los demonios, que ustedes quieren autoridad sobre cualquier cansancio, sobre cualquier aburrimiento, sobre cualquier cosa. Porque la palabra del Señor tiene que ser interesante para todos nosotros, hermano. Nosotros tenemos que estar atentos a las cosas de Dios. Y si uno se está durmiendo, que se pare, hermano. Párense, no tengan pena, párense, porque así se ve el sueño. Porque yo sé que la palabra del Señor aburre a la gente. La palabra del Señor es como que estuviera aquí un payaso contando chistes. Entonces yo le aseguro que todo el mundo estaría carcajada y carcajada, va de reírse, pero la palabra de Dios a casi a nadie le gusta, hermano. Si no vaya a ver a las calles cuántas personas andan sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque se les habla de Dios y rechazan las cosas de Dios. ¿Y cómo se llama este mensaje que les quiero predicar, hermanos? Se llama: el que me dio la orden, el que me sanó, me dio la orden. Porque nuestro Señor Jesucristo, aquí, en este lugar dice que venía un ángel de vez en cuando, y el ángel agitaba el agua, dice la palabra del Señor. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense aquel que llegaba tarde a aquel lugar, se dice que eran multitudes y era un estanque. Entonces los que se quedaban atrás no tenían ninguna posibilidad. Tenían que madrugar, así como hacen muchos que cuando tienen una cita madrugan, hermanos, una cita con el médico. Pero nosotros sabemos que aquí pues era un ángel el que bajaba a dar el movimiento al agua. Y dice que había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Se puede imaginar usted 38 años y la fe de aquel hombre? Porque aquí, por lo que deja ver, ese hombre todos los días en esos 38 años llegaba a aquel estanque. Los 38 años de su vida que estuvo enfermo, de seguro llegaba a aquel estanque. Y dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a ese lugar y lo vio, nuestro Señor Jesucristo se compadeció de él. Entonces, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo le hizo esta sencilla pregunta: ¿quieres ser sano?
Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le preguntó a aquel hombre. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo le puede preguntar a la humanidad entera. Porque hoy en este tiempo que vivimos, muchas personas están muy enfermas, hermano. Muchas personas están paralíticas, muchas personas ciegas, muchas personas sordas, muchas personas mudas, muchas personas que sus enfermedades son espirituales, hermano. Porque la maldad de este mundo es terrible. Nosotros podemos ver cómo se mueve tal vez en esta zona del país. Quizás nosotros no nos demos cuenta, pero en otras partes y en otros países, cuando nosotros fuimos a Guatemala, nos pudimos dar cuenta, hermano, de que cómo operan los demonios en aquel lugar, cómo los demonios se mueven en ese lugar de una manera terrible. A través de los brujos hacen hechicería, le hacen brujería a la gente, les meten demonios a las personas para que las personas estén enfermas y las personas sufren grandes dolores. Nosotros fuimos, hermanos, con un hermano. Yo bien bonito que iba yo, hermanos, preparado, porque según yo a predicar iba. Y resulta que en aquel lugar Dios tenía otros planes para nosotros. En aquel lugar nos fuimos a encontrar que nos llamaban de un lugar que había un endemoniado, nos llamaban de otro lugar que había un embrujado. Por eso es que Dios, hermanos, antes de llevarnos, Dios nos puso a nosotros en ayuno y oración, que teníamos que ayunar 5 días mínimo, pero no en medio ayuno ahí con agua, hermano, hasta las 2 del mediodía, como estamos acostumbrados, no, hasta las 6 de la tarde, dijo el Señor, de 6 a 6 nos quería ayunando, porque podemos ver en la palabra del Señor también, que dice que un hombre trajo a su hijo a los discípulos, y los discípulos, dice la palabra del Señor, que no pudieron reprender ese demonio, no lo pudieron sacar de aquel cuerpo. Y nuestro Señor Jesucristo, mientras nuestro Señor estaba allá en el monte de la transfiguración, pero en ese momento vino nuestro Señor Jesucristo, venía nuestro Señor, y aquel hombre, el padre de este joven, salió corriendo a encontrarlo y le dijo: Señor, mi hijo está endemoniado, está atormentado por demonios. Y yo se lo traje a los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces nuestro Señor Jesucristo se enojó, hermanos. Se enojó con los discípulos y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que estarlos soportando a ustedes? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando levanta a una persona, la levanta para que esa persona tenga autoridad sobre cualquier demonio, sobre cualquier enfermedad, hermano. Y es una vergüenza que el pueblo del Señor no esté haciendo nada, hermano. Que muchas veces el pueblo del Señor a dormirse llega a la iglesia y ha sido llamado un ejército poderoso. Las capacidades que Dios ha dado son tremendas, hermano, porque el Señor derramó su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se molestó con los discípulos porque ellos ya habían visto, Él ya los había enviado a una comisión a 70 de ellos a echar fuera demonios, y todavía llegaron, hermanos, regocijándose, todavía llegaron contentos, diciéndole a nuestro Señor Jesucristo todas las maravillas que habían visto, de que los demonios le dijeron: en tu nombre se nos sujetaban. Y entonces, ¿qué pasó en esta ocasión? Que no pudieron echar fuera ese demonio, no pudieron dejar libre a ese muchacho. Vino nuestro Señor Jesucristo y hizo lo que tenía que hacer, como Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Echó inmediatamente aquel demonio fuera de aquel muchacho, y aquel muchacho quedó libre. Y dice la palabra del Señor que se fue nuestro Señor Jesucristo aparte, y allá llegaron los discípulos a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y nuestro Señor Jesucristo les contestó: es que hay un género de demonios que no sale si es con ayuno y oración. ¿Se dan cuenta? Que nosotros estamos obligados, como cuerpo del Señor, como hijos del Dios Altísimo, a estar sometidos, a estar en ayuno y oración, hermanos. Porque cuando viene el momento en que nosotros tenemos que ejercer el poder que Dios nos ha dado, tengamos la capacidad, no importa lo que sea. A mí me dio lástima un pastor una vez que dijo de que las personas que dan este tipo de testimonios, cuando nuestro Señor Jesucristo le hace un milagro a uno, nuestro Señor Jesucristo hace una sanidad.
Cuando uno está enfermo, muchas veces uno se pone a ayunar, hermano, hasta ahí se pone a ayunar uno cuando uno está enfermo, porque cuando uno está sano, hermano, solo con hambre pasa. Y cuando uno está enfermo, el hambre se le quita. Y dice uno, bueno, aprovechando, yo lo he hecho, aprovechando que no me da hambre, voy a ayunar y voy a orar ya que estoy enfermo. Y he hecho la buena batalla, he peleado aquella batalla, hermanos. Y esto no es para jactancia, sino para que sepamos lo que son los caminos del Señor. Que nosotros tenemos que estar preparados. Muchas veces Dios manda enfermedades, hermanos, pero es para que nosotros lo busquemos, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos sometamos, para que nosotros estemos en comunión con Él. Porque si no es de esa manera, el hombre no hace nada por su vida. Es necesario muchas veces, cuando nos llegan las enfermedades, es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios lo que quiere es hablar con nosotros. Dios lo que quiere es un trato personal con nosotros. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo les dijo, es que hay un género de demonios que no sale si no es con ayuno y oración. Entonces, Dios cuando nos va a mandar a nosotros a una misión, nos va a mandar como misioneros, nos capacita. Hoy estaba llamándome un hermano y preguntándome al respecto que cómo se hacía ese asunto. Y mire, para la honra y gloria del Señor, Dios nos ha dado la capacidad de poderle contestar a las personas, de poder instruir a una persona cómo se va a hacer, porque en las escuelas desgraciadamente los jovencitos les está haciendo fácil jugar tonterías que son del diablo y quedan endemoniados. Hay una niña que está endemoniada. Hay una niña que los mismos maestros la llevaron a un cuarto oscuro. Yo no sé qué juego fue que jugaron ahí. Y estos niños, varios niños, quedaron endemoniados, quedaron con miedo, quedaron poseídos de demonios. Porque es una realidad lo que estamos viviendo, hermanos. Que en las escuelas hay maestros satánicos, hay maestros satanistas, hay maestros ateos, maestros que dicen que no creen en Dios, que la palabra del Señor no los llama ateos, la palabra del Señor los llama necios, porque eso es lo que son los verdaderos necios, porque solo el necio, dice la palabra del Señor, afirma que Dios no existe. En los hospitales hay muchos doctores y enfermeras que son satanistas, y eso es una mujer que se llama Rebecca Brown, que escribió un libro, da fe y testimonio de eso. Hay muchos que han escrito libros de estas situaciones. Por eso es que hay personas que se van a meter al hospital, tal vez una caidita tuvieron, y se van a meter al hospital según para que los curen, y al parecer no llevaban nada grave, y de repente, hermanos, vienen muertos. ¿Por qué? Porque son lugares donde ahorita el diablo se ha levantado de una manera terrible. El diablo y sus demonios ahorita, hermano, si ustedes pudieran ver y si pudiéramos ver nosotros, si yo pudiera ver en el mundo espiritual, hay un gran mover ahorita, hermano, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que ya muy pronto viene nuestro Señor Jesucristo y a él se le acabó la oportunidad que tenía, porque el diablo ya está condenado. Nosotros tenemos la oportunidad todavía de ser salvos. Así que cambiemos la cara, hermanos, y busquemos nuestra salvación con deseo de alcanzar la salvación. Porque de eso se trata. El venir a la iglesia no es solo por venir o porque me obligan o porque me gusta ir ahí, no, es porque queremos alcanzar la vida eterna. Porque el que se quede aquí en la tierra ni sabe lo que le espera, hermano. Ahorita nosotros lo vemos de una manera así muy tranquila, pero lo que viene para esta tierra es terrible. Los juicios que vienen para la tierra son tremendos, hermano. No es cualquier cosa la que viene para esta tierra. Así es que nosotros debemos de meternos y de buscar conocer las cosas de Dios, porque hay muchos que son evangélicos pero no conocen al Dios que les sirve. Por eso es que muchos están enfermos, se van para el hospital en vez de orar, en vez de pedirle a Dios que los sane, se van para el hospital, hermano. Por eso es que muchos tienen diferentes situaciones. Dios en su palabra, Él quiere que lo busquemos a Él. Dios dice en su palabra que no comparte su gloria con nadie. Imagínense a sus hijos buscando por otro lugar lo que Él tiene. Por eso nuestro Señor Jesucristo en esta palabra le dijo a este hombre: ¿quieres ser sano? Nuestro Señor Jesucristo le ofreció la sanidad.
Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo, ¿quieres ser salvo? Nuestro Señor Jesucristo al mundo entero le dice, ¿quieren ser salvos? Amén, aleluya. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a la humanidad. ¿Quieren ser salvos? Mírenme a mí, todos los términos de la tierra y ser salvos, dijo el Señor. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que todo aquel que quiere ser salvo tiene que buscarlo. Aquel que quiere ser sano tiene que buscarlo a Él. Porque ahí le estaba diciendo a este hombre, ¿quiere ser sano? Y este hombre le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Se imagina la situación de este hombre? Si este hombre estaba paralítico y había personas que tal vez tenían alguna enfermedad, una fiebre o algo, ¿qué ventaja tenían sobre aquel paralítico? Y aquel paralítico, pues por 38 años teniendo fe en Dios, hermano, él sabía que un día iba a llegar el momento de su sanidad. Pero lo lindo de esta parte de la Biblia es que en aquel momento no llegó un ángel, hermano, sino que llegó el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el que había llegado a aquel lugar a decirle a este hombre, ¿quieres ser sano? Pero este hombre le dice, ¿cómo quieres que sea sano? Si cuando viene el ángel y agita el agua, otro siempre se mete antes que yo. ¿Se imagina en la posición de un hombre que esté paralítico, que no pueda caminar? ¿Y cómo le va a hacer para correr, para llegar primero a qué lugar? A mí esta situación me conmueve bastante. Dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toma tu lecho y anda. Ya eres libre. Porque somos libres cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Si el que ha aceptado verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo es libre, hermano. Porque el que todavía anda atado, aquel que todavía anda en otras cosas, es porque no ha sido libre, no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo todavía, no ha recibido a nuestro Señor. Porque el que recibe a nuestro Señor vive su vida con gozo. El que recibe a nuestro Señor, esa persona da un cambio total, un cambio que se nota, hermano. Pero una persona que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, que no lo ha recibido, es una persona que sigue viviendo de la misma manera. No vive de la manera como Dios quiere. Podemos ver a muchas personas que dicen que han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza, hermano, cuando uno sube predicaciones o sube alguna notificación en el Facebook o en una página social, uno señalando el pecado, uno predicando en contra del pecado, hermanos, y nunca faltan los defensores del pecado que salen ahí. Y son cristianos, porque el mundano no se mete en eso, ni casa para ellos nosotros estamos locos. Ya está este poniendo las payucadas otra vez. Ignoran aquello. Pero los cristianos brincan. Los cristianos inmediatamente dicen, hermano, que ustedes hablan juzgando. Me dijo una mujer a mí, una hermana, ya no te estés metiendo tanto con la pinturita. Me dijo, dejé en paz la pinturita, dejé en paz el vestuario de las mujeres. Vos sos bien machista, me dijo. El problema es que a veces se predica el mensaje. Yo prediqué ese mensaje que se llama las artimañas de Jezabel. Estaba hablando precisamente cómo Jezabel entra en la vida de las mujeres y de los hombres y de los matrimonios. Y ahí hablé mucho de las pinturas, hablé mucho de la vestimenta de las mujeres. Y esta mujer es cristiana, dice ella. Y no solo ella, sino que muchos. Usted lo hubiera visto. Si es que es risible esto. Ver cómo dicen que son cristianos y se ponen del lado del pecado, se ponen del lado de Satanás. Y eso es no haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Porque una persona que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo cambia de adentro para afuera. Primero cambia su corazón, primero cambia por dentro, y lo que ha cambiado, la nueva criatura que lleva adentro se refleja por fuera también. No solo por dentro. No voy a decir yo que soy cristiano, que soy santo, hermano, y voy a andar en calzoneta todo el
tiempo, o voy a andar con unas camisitas, voy a andar sin camisa allá afuera, enseñando los 3 pelitos que tengo en el pecho. Imagínese usted. Pero hay personas que defienden el pecado. Hay personas que se ponen del lado del pecado. Y eso es lo que pasa muchas veces, que las personas no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. No se han levantado todavía de ese lecho, todavía están dormidos, hermanos, todavía están enfermos. Porque además de enfermedades físicas, hay muchas enfermedades espirituales también. ¿Cuántas personas no han ido a los doctores a que les den medicina, que los curen? Van a un doctor, van a de otro. A veces van de un brujo, porque los mismos brujos le han puesto las enfermedades y los mismos brujos se las quitan, pero les ponen otra. Por eso es que Dios aborrece la hechicería. Dios aborrece a los brujos, hermanos, y lo deja ver claramente en la palabra del Señor. Por eso si hay algún brujo que va a ver esto, que practique alguna limpia, que practique naipes, que haga el tarot y todas esas cosas, yo le invito a que se arrepienta en esta hora y que busque a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios aborrece esas cosas. Aunque el diablo le diga que en el nombre de Dios es que está trabajando esas cosas. Porque yo he ido donde brujos, hermano. Yo antes iba donde brujos y tienen las mismas cosas que tienen los católicos ahí. Las mismas virgencitas, los mismos santos, y en el nombre de aquellos ídolos, ellos hacen la brujería. Entonces dígame si la idolatría es de Dios o es del diablo. Los mismos brujos, en nombre de Satanás, vienen y le dan a las personas a veces una estampa así de una tarjetita así con una virgen o con un santo. Mire, ande en su bolsa por 7 días, o ándelo ahí todo el año, o a ellos le dan el tiempo ahí. ¿Por qué? Pues porque todo eso está ligado, todo eso es del diablo. Si nosotros queremos ser evangélicos, si queremos ser cristianos, hermanos, tenemos que saber que solo a un Dios que es todopoderoso es al único que tenemos que invocar. A Dios no le gusta la gente que lo traiciona. A Dios no le gusta la gente que teniéndolo a Él busca otras cosas. Mire, este hombre le dijo a Jesucristo que quién pues lo podía ayudar. Y nuestro Señor Jesucristo solo le dijo: levanta tu lecho y anda. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que de todos los enfermos, a todos los enfermos que estén escuchando este mensaje, a todas las personas que estén sufriendo problemas, nuestro Señor Jesucristo, si ellos vienen a Él, nuestro Señor Jesucristo le va a decir, levántate y anda. ¿Por qué? Toma tu lecho, porque todas nuestras cargas las ponemos sobre nuestro Señor Jesucristo. Dijo nuestro Señor Jesucristo: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Y cargados de qué? Cargados de tanto pecado, de tanto sufrimiento, cargados de tantas angustias que padecen las personas del mundo. Porque las personas tienen dinero, pero viven infelices. El dinero no les da la felicidad. Hay hombres que tienen muchas amantes y aún así no son felices. Hay mujeres que tienen muchos maridos que les dan dinero y no son felices. Hay personas que se van a meter a los lugares. Yo no sé si a alguna persona le ha pasado a los que están aquí algún día, que sienten una soledad tremenda y han llegado a la plaza. Antes me acuerdo en la plaza ahí en el centro estaban las ventas aquí afuera arriba en la plaza, cuando no estaban los mercados arriba. Ahí se llenaba y iba uno caminando codeándose con los demás, multitud de gente ahí, pero de todos modos uno se sentía solo, hermano. Y le voy a decir por qué. Porque faltaba a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero vino nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Hasta nos agrada estar solos, hermanos, porque podemos buscar la presencia de Dios. Y es cuando nosotros nos arrodillamos y podemos hablar a gusto con nuestro Señor. A mí me encanta estar solo, hermano. A mí no me gusta que me vean orando. A mí cuando mi esposa sale me dice: voy a ir a donde mi mamá. Ah, pues sí, yéndose ella, yo me arrodillo. Porque a mí me gusta orar cuando estoy solo. Porque es cuando me siento más lleno, me siento más acompañado con la presencia de Dios. Y es que Dios le quita la soledad a cualquiera. Amén, aleluya. ¿Qué más compañía con el Espíritu Santo? ¿Qué más quiere el hombre
con el Dios Todopoderoso, que es omnipresente, dice la palabra del Señor, que Él está en todas partes. Porque Dios está en todas partes. Un cristiano que se siente solo, dice, ay hermano, que solo me siento. Viera que sola me siento. Este es el caso de una hermana que llama todo el tiempo, ella tiene como un año llamando, que está deprimida, que su hijo también solo deprimido pasa. Y le digo, pero usted es cristiana, hermano. Sí, hermano, si llegando del culto vengo. Llegando del culto y ella llega deprimida a la casa. Y yo, mire hermana, le digo yo, es que ore por mí, hermano. Ore por mí, hermano, porque mi novio anda enojado conmigo, me dijo la vez pasada. Ah, usted tiene novio, le digo, es cristiana. No se ha casado con él, no, es mi novio. Ore por mí para que Dios le ablande el corazón para que vuelva conmigo. Le digo, usted está loca, le digo. Yo no voy a orar por esas barbaridades para que usted esté fornicando. Usted, no sé qué le pasa, le digo, se equivocó. Porque hay gente que dice que es cristiana, pero no ha saboreado las cosas de Dios. Otra vez esta misma mujer, es que hay unas historias raras, hermano, que le hablan a uno que uno da risa. Me llama y me dice, es una mujer de España, me llama y me dice, hermano, yo quiero que ore por mí y quiero que ore para que Dios bendiga una camándula que le he comprado a mi hijo. Me dijo, ¿qué cosa? Le compré una camándula a mi hijo, me dijo, porque está de moda en los jóvenes. Bueno, ¿y que no es cristiano usted? Le digo yo. Sí, hermano, me dijo, pero solo le quité la crudita que tenía colgada en la punta y yo ya la ungí con aceite, yo ya oré por ella, pero yo quería que usted orara para que Dios la acabe de bendecir. Le digo, usted está bien loca, le digo yo. Le puede derramar todo el aceite que usted quiera, esa cochinada, le digo yo. Y Dios aborrece esas tonterías. Si usted supiera los testimonios de personas que han ido al infierno y han regresado, que todas esas monjas, todas esas curas, que andan esas camándulas, dicen ellos, el testimonio que cuentan, de que una serpiente que los hire, dándole vuelta en el pescuezo, se les ha convertido en una serpiente que los tortura, porque ellos ponen su confianza en esas porquerías del diablo. Y eso la gente tiene que saber. Esta es una verdad, estoy predicando esto públicamente porque es verdad. La gente tiene que conocer la verdad, tiene que escuchar testimonios, tiene que saber que nuestro Dios ha hablado de diferentes maneras. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos en el capítulo 1, que en aquellos tiempos Dios habló a través de los profetas, pero que ahora en este tiempo nos habla a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nuestro Dios está valiendo de esas cosas, agarra personas y se las lleva a conocer al infierno y al cielo, la misericordia de nuestro Dios, para que vengan testificándonos a nosotros cómo es que está el asunto. Pero el incrédulo no cree estas cosas. ¿Cómo se pone a creer? Me dijeron a mí eso. ¿Usted qué anda creyendo esas cosas? He escuchado testimonios de ex satanistas que hablan también de las cosas. Ellos conocen de cerca, han trabajado con el mismo diablo, han tenido tratos y han tenido pactos con el mismo diablo y han hablado de estas cosas, porque ellos conocen todas las artimañas de Satanás y han venido a revelárselas a los hijos de Dios. De esa manera nosotros conocemos y Él es enmascarado, el diablo. Pero hay personas que dicen, ¿usted qué cree de locura? Usted no anda creyendo eso. Los que somos hijos de Dios sabemos que el mundo espiritual es terrible, hermano. Sabemos que el mundo espiritual Dios nos da visiones a nosotros. Yo creo que los demonios existen porque yo los he visto. Dios me ha dado visiones de ver a los demonios. Y he visto los demonios cómo operan. Dios me los ha mostrado. De qué manera andan operando los demonios. Entonces las personas, como no tienen estas cosas, no creen. Pero eso es real. Tan real de que como que Benjamín está sentado en esa silla, así son de reales los demonios. Los demonios pueden estar allá afuera ahorita viendo a ver cómo entran y deshacen este mensaje. Pero en el nombre de Jesús yo los reprendo. Los echo fuera de este lugar. No tienen ninguna autoridad, ni arte, ni suerte en este lugar. Porque este lugar le pertenece a Cristo. Amén, aleluya. Por eso es que los demonios no tienen ninguna autoridad sobre los verdaderos hijos de Dios. Por eso es que nosotros, si somos cristianos, hermanos, si vamos a buscar las cosas de Dios, tenemos que buscar de ser de los calientes.
Porque la palabra del Señor allá en Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, cuando le habla a nuestro Señor Jesucristo al ángel de esa iglesia, le dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Acuérdese, si andamos de tibios, vamos a ser vomitados de la boca de Dios. Y son los que están adentro de la boca de Dios. Los otros están afuera, los fríos están afuera. El tibio se metió a la boca de Dios, pero a Dios no le gustó su sabor. Dios lo vomita. Dice la palabra del Señor: te vomitaré de mi boca, le dijo. Y nosotros somos cristianos, hermanos. No debemos de ser también como los de la iglesia de Sardis. El ángel de la iglesia de Sardis estaba muerto. Así dice la palabra del Señor. Dice: yo conozco tus obras, le dijo el Señor también a esta iglesia, que tiene el nombre de que vives, pero estás muerto, le dijo. Al ángel de la iglesia, al pastor. ¿Y cuántos pastores no se les puede decir hoy en día, hermana? Que están muertos, que tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Por qué? Porque ni creen en el poder del Espíritu Santo, ni creen en las autoridades que ha dado nuestro Señor Jesucristo, no creen en los dones, no creen en los talentos, no creen en nada de lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces que le arranquen las páginas a toda la primera carta de los Corintios, a ver qué hacen con ella. Que arranquen las páginas donde Pablo habla de los dones, donde Pablo habla de todos los regalos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Que arranquen las páginas entonces, porque ahí están en la Biblia. Lo mismo que los católicos, si quieren adorar a sus ídolos, deberían de arrancar el libro de Éxodo, del capítulo 20 en adelante, para poder hacer así tranquilamente su idolatría, porque ahí la palabra de Dios condena eso. El profeta Jeremías condena la idolatría, el profeta Ezequiel condena la idolatría. Todos adoran a la reina del cielo, y la reina del cielo no es más que un demonio. Pero todos contentos con la reina del cielo. Dios, cuando le enseñó al profeta, le dijo: quiero que veas a estas mujeres endechando a Tamuz, y le hacen fiesta a los niños, van y recogen leña, y las mujeres haciendo comida, mientras los demás le hacen fiesta a la reina del cielo, dijo el Señor, con la cual me han provocado a celos, dice Jehová de los ejércitos. Dios es terrible. El hombre está haciendo cosas, debería de arrancar las páginas de la Biblia, porque teniéndolas ahí no las puede cumplir. Lo mismo los cristianos tibios. Vienen a la iglesia, hermanos, una persona que no se somete a las cosas de Dios. Yo, como veo las cosas, en vez de ser de salvación, ir a una iglesia puede ser de peor condenación. ¿Por qué? Lo malo es que una persona, si estuvo en la iglesia y sale, le va a ir peor, porque ya conoce las cosas de Dios. Si un cristiano ya está dentro, mejor que se someta a las cosas de Dios, que empiece a vivir la palabra, porque ya no tiene otra alternativa, porque ya escuchó la palabra del Señor, y esta palabra es la que nos va a juzgar, dijo nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios nos mandó la advertencia. Dios dijo: más te hubiera valido, mijito, no haberme conocido. Más te hubiera valido, mijita, no haberme conocido. Menos condenación tiene el mundano. Fíjense, el que no conoce a Cristo tiene menor condenación que una persona que haya estado en una iglesia evangélica y escuchado la verdad. No voy a hablar de la iglesia católica, porque hay puras mentiras, predican. Ahí todo lo que hablan ahí no tiene sustento bíblico. Todo lo que predican los curas no tiene sustento bíblico. Leen la palabra del Señor, la leen, pero inmediatamente empiezan a hablar de fiestas, empiezan a hablar de otra cosa. Leen los evangelios, pero ya como una costumbre nomás, no para vivirla, no para ponerla en práctica. Y después siguen haciendo lo que quieren. Empieza a hablar de fiestas, leyendo la palabra, tal vez leyó algo que dice ahí que Jesús, que solo Él es el Señor. Pero terminando eso, bueno, hermanos, vamos acuérdense que estamos en la colecta para la fiesta de nuestro santo patrono. Son cosas que hablan, eso la Biblia lo aborrece, hermano. La Biblia aborrece la idolatría. Entonces, esa no es iglesia de Dios.
Esa es la gran ramera, como dice en Apocalipsis, porque todos están prostituidos ahí. Se prostituyen con los ídolos, con los santos. Ojalá y fuera con los santos, con las imágenes, con las estatuas, porque los santos están en el cielo, hermano, y los santos somos nosotros, dice la palabra del Señor. Aleluya. A todo aquel que anda fiel, que anda pendiente de las cosas de Dios, la palabra del Señor lo conoce como un santo. No esos que han levantado ahí. Eso tal vez pueda ser cierto, que se anduvieron en obediencia y le sirvieron a Dios. Pero hay otros, por ejemplo, que los han canonizado, hermanos, que han terminado hasta negando a Dios. Cuando se mueren han negado a Dios y ahora están canonizados. Han terminado locos, han terminado dementes, endemoniados, negando a Dios, y así están canonizados. Entonces, ¿de qué puede hablar? Y el Señor diciendo, ¿quieren ser libres de esas cosas en las que viven? ¿Quieren ser sanos de eso? Levántense y anden, dice el Señor. Así como le dijo a aquella niña, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña se levantó de entre los muertos. Por eso el Señor llama a todas las personas que se levanten de entre los muertos también. Porque muchos dicen de que las lenguas que hablamos nosotros son diabólicas, que nadie habló en lenguas. Nuestro Señor Jesucristo habló en lenguas. Cuando Él dice Talita Cumi, y en otra ocasión nuestro Señor Jesucristo, no recuerdo cómo fue que dijo una palabra también en lengua, y ordenó y dio la orden. Así es que nosotros, si hemos venido, queremos nosotros ser libres, ser sanos. Hay muchos estanques de Bethesda, hermano. Hoy el estanque de Bethesda es nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que llegue a Él será sano. Todo aquel que llegue a Él será salvo. Y mire lo que pasa. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y Jesucristo inmediatamente, sin necesidad que se metiera ahí, Él lo sanó. Y dice que al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, dice la palabra del Señor. El día de reposo de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días son días de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Pero mire lo que pasó. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense. Eso es lo que podemos ver ahorita. Que nadie cree en el poder de Dios. Nadie cree en el verdadero evangelio. Son muy pocos los que creen en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él le respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El mismo que lo había sanado, nuestro Señor Jesucristo, le dio la orden. Y eso es lo que podemos ver con nosotros también. Nuestro Señor Jesucristo nos ha cambiado de vida, hermano. Los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos sacó de la miseria en la que vivíamos, del lodo cenagoso, dice la palabra del Señor, de la inmundicia de este mundo. A mí me sacó del alcohol, me sacó de la droga, me sacó de la prostitución, me sacó de muchas cosas que yo practicaba, hermano. Y eso es digno de predicar. Por eso es que yo me levanto y predico. El Dios me ha levantado para que yo predique. Y muchos me han dicho, vos no podés predicar porque vos ni has ido a un seminario. No has ido a un instituto bíblico a predicar. ¿Con qué autoridad predicas? Y yo le puedo decir, como dijo el que me sanó, el que me limpió, el que me salvó, me dio la orden de que yo predicara. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, ahí está la orden que Dios nos ha dado a nosotros. Ir por todo el
Ese es suficiente testimonio, suficiente predicación. No necesita más. ¿O usted lo ha visto a esos que invitan a predicar, que les invitan a dar su testimonio, hermano? Ellos solo dan su testimonio. Los pandilleros, los drogadictos, los que han sido brujos, los que han sido satánicos, los que han practicado otras cosas, que han sido un montón de cosas en este mundo, asesinos, criminales, los invitan y su testimonio es poderoso. Y basta con ese testimonio. Cuando él termina de predicar, un montón de almas salen corriendo a aceptar a Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque han visto manifestar en esa persona el poder de Dios. Aleluya. Y estos ignorantes aquí, sabiendo que aquel era paralítico, de gloria a Dios, ¿cómo hiciste para sanarte? ¿Quién la sanó, hermana? ¿Por qué es que usted ha cambiado tanto? Si yo me acuerdo lo loca que era usted antes. Yo me acuerdo vos hipote que vos ni del campo salías, vos solo ahí jugando pelota pasaba, y ahora yo te veo que vas a la iglesia. Con eso basta. El testimonio que nosotros demos de que ya cambiamos, que somos hijos de Dios. Porque un hijo de Dios no anda a las patadas. Un hijo de Dios ya no practica esas cosas que practica el mundo. Porque Dios no inventó el fútbol, Dios no inventó un montón de cochinadas que hay en este mundo. Así es que los que practican el fútbol vayan dejando esa basura ya. Si no, aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar. Es necesario que se vea el cambio, pues, para que puedan decir: el que me salvó, el que me limpió, me dio la orden de predicar el Evangelio. Ustedes se van a levantar a predicar el Evangelio. Ustedes no van a tener que hablar la palabra de Dios. Porque así está estipulado, que ustedes van a hablar la palabra del Señor. Ahora tal vez no estén muy renuentes, tal vez no creen en estas cosas, pero ustedes van a predicar el Evangelio, van a ser pastores y evangelistas. Van a predicar la palabra de Dios. Pero entre más pronto mejor, porque la orden ya está dada. A mí me da tristeza ver muchos que están esperando que venga un ángel y les diga: mire, hermano, es una gran tristeza. A mí me da tristeza ver cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántas personas que pueden tener su ministerio, todavía las tienen otros pastores ahí sentados en una silla. Ahí los tienen entretenidos. Mándenlos a que prediquen, que abran un grupito por allá y denles cobertura, hombre, pastores. Ese es un gran potencial ahí de que predique la palabra, que ella pueda pastorear almas, no, ahí lo tienen bajo su dominio. Porque hay pastores que hasta que las personas vayan a orar por los enfermos se enojan. Hemos visto esos casos. No dejan a las personas ni ejercer su ministerio. Ministerios de intercesión, ¿cuántos ministerios de intercesión no hay? Pero solo porque el pastor Aguado no le gusta hacer estas cosas. No le gusta visitar los hospitales, no le gusta visitar las cárceles. Cuando un miembro de su iglesia lo empieza a hacer, él se enoja, se molesta. Y ese es el problema, de que ni él mismo ha sido sano todavía, ni él mismo conoce las cosas de Dios. No le dan lugar a las personas. Hay muchos que dicen: es que mire, para que usted sea predicador, o para que usted sea pastor y darle una iglesia, tiene que estar 10 años congregándose en esta iglesia. Están bien locos. En esos 10 años muchas almas se fueron al infierno. Si la misma palabra del Señor es clara, en Efesios dice que a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros constituyó maestros. Es Dios el que los hace, no es el hombre. ¿Cuándo van a entender estas cosas? Ya dejen ir a esos miembros de su iglesia que tienen el deseo de predicar la palabra, porque no los dejan, los están bloqueando. Hay muchas iglesias que los están bloqueando y los tienen estancados. Denles libertad para que prediquen la palabra del Señor. Porque a los que nos hemos levantado, Dios nos ha levantado, nos ha mandado a otro lugar. Porque a eso hasta hay pastores que creen que solo los estando en la iglesia va a ser salvo uno. Si uno se sale de la iglesia, ya se pone a pecar. Siempre y cuando uno no se salga del camino de Dios, sigue uno en el camino luchando, hermano. Porque muchos pastores de la terapia que le dan a sus miembros: si te salís de aquí, te va a revolcar el diablo. ¿Y por qué si se va a meter a otra iglesia si Dios lo ha levantado y lo manda a levantar una obra? ¿Por qué, pues? Porque no han entendido las cosas de Dios todavía. Las cosas de Dios, Él es el que constituye a todos aquellos. Y si hay alguien que esté predicando,
Si hay alguien que tiene su ministerio de evangelismo en la calle, si hay alguien que haya salido y que su pastor se enoje, usted dígale lo que le dijo este enfermo: el que me sanó me dio la orden.